taller virtual de fortalecimiento a especialistas, directores y docentes en tutoría, orientación educativa y convivencia escolar, TOEC. Para comenzar, pues vamos a dar una cordial bienvenida a nuestra directora encargada de la Dirección Regional de Educación Apurímac, la magíster Judith Caballero Palomino, quien va a dar su palabra de apertura a este primer taller virtual. Adelante, maestra Judith. Buenas tardes, estimados profesores. Reciban un saludo cordial de parte del director regional de educación, el magíster Claudio Vilcarapa, quien se encuentra en comisión de servicio en la ciudad de Arequipa. Doy por aperturada la... Un segundo, por favor. El taller virtual de fortalecimiento a especialistas, directores y docentes en tutoría, orientación educativa y convivencia escolar, TOES. Deseándole los mejores éxitos en este taller a todos los participantes. La magíster Judith. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias, magíster, por estas palabras que usted nos está transmitiendo, y más porque este es nuestro primer taller virtual, y por eso que tenemos a nuestros directores y docentes, pues, de la región de Apurímac. El día de hoy también, pues, queremos dar una cordial bienvenida aquí a la región de Apurímac a la maestra Yanira Vázquez, quien es la especialista de tutoría del Minedu, quien nos va a estar acompañando en esta primera parte, dándonos a conocer un tema muy importante. Así que bienvenida, maestra Yanira Vázquez. Aquí pues estamos todos felices y contentos de poder tenerla en esta tarde. Así que vamos a continuar y vamos a invitar también a nuestra directora encargada de la Dirección de Gestión Pedagógica, quien es nuestra maestra, pues, Edith, ¿no? Edith Montalvo Guevara, quien también pues va a dar sus palabras antes de poder comenzar con este primer taller virtual. Adelante, Miss Edith. Mira, Vázquez, aquí pues estamos todos. Ok, estamos teniendo cierta dificultad, ¿no? Ahorita tenemos también otro taller que se está realizando, así que vamos a pasar, ¿no? Y vamos a agradecer también, pues, en esta tarde a todos nuestros participantes, tanto que son nuestros directores, docentes, especialistas, ¿no? Tanto de tutoría de la región de Apurímac. Así que vamos a presentar también a nuestros ponentes en este primer webinar. Aquí vamos a comenzar con nuestra maestra Yanira Vázquez, quien es la especialista de tutoría del Minedu. Vamos a saludarle, por favor, ahí. También tenemos el día de hoy a nuestra maestra, pues, Lucía Chávez Saavedra, quien es la especialista de tutoría del nivel de secundaria de la Dirección Regional de Educación Apurímac. Y también la maestra Yeda Miranda Tamayo, quien es la especialista de tutoría del nivel inicial de la Dirección Regional de Educación Apurímac. Y mi persona, la psicóloga Jenny Palomino, quien es la especialista de convivencia escolar de la Dirección Regional de Educación Apurímac. Así que damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar, pues, realizando una estrategia para poder así desestresarnos y poder estar también muy atentos y activos en este primer taller de fortalecimiento, pues, a nuestros especialistas y directores. Así que voy a invitar a todos los que están aquí conectados en el Zoom, pues, a realizar esta estrategia de limpia vidrio para que así nos podamos desestresar. Así que, querido maestro, querida maestra, por favor, imagínese, active su imaginación, ¿no? Y vamos a dibujar una ventana que tenga forma de un
triángulo. Y esta ventana está sucia, el vidrio de esta ventana está sucia y vamos a comenzar a limpiar con nuestra mano derecha. Así que vamos a limpiar de esta manera. Eso, muy bien, queridas maestras. Es importante poder, pues, estar desestresados para poder estar atentos. Ahora vamos a limpiar con nuestra mano izquierda, de esta manera. Ahora con nuestras dos manos vamos a limpiar el vidrio. Eso. Y ahora vamos a limpiar el vidrio con la espalda. ¿Y cómo se limpia el vidrio con la espalda? Así que mueva todo su cuerpo para poder limpiar este vidrio que está sucio. Y finalmente vamos a limpiar este vidrio también con nuestros pies. Como de seguro en estos momentos usted está sentado, ¿no? Atento a este taller virtual. Entonces vamos a mover nuestros pies para poder limpiar el vidrio. Excelente, queridos maestros. Y vamos a hacer nuestra respiración de león para que así podamos oxigenar nuestra mente y también podamos estar atentos y concentrados en este primer taller virtual. Así que todos vamos a inhalar por la nariz y al botar el aire vamos a rugir como leones y como leonas. Así que respiramos y botamos el aire. Una vez más, respiramos, inhalamos y botamos el aire. Perfecto. Ahora sí, vamos a comenzar pues con nuestro primer taller virtual de fortalecimiento a especialistas, directores y docentes en tutoría, orientación educativa y convivencia escolar TOES. Así que voy a dar la bienvenida aquí a la región de Apurímac a nuestra maestra Yanira Vázquez, quien es la especialista de tutoría del Minedu, quien ella nos va a dar a conocer sobre de qué manera nosotros tenemos que realizar nuestro plan TOES. Así que, maestra Yanira, adelante. Este espacio es para usted. Gracias Jenny Palomino. Muy contenta también, gracias Lucía también por acompañar este espacio, por promover este espacio que es sumamente importante, de verdad. Aquí desde el equipo de la unidad de tutoría nos sentimos muy contentos porque ustedes pues a partir de... Tiene un carro, háblale. Se me cortó, se me fue el audio, creo. ¿Se me escuchó? ¿Se me estaba escuchando? Sí, se fue un poquito el audio. Ya. Retomando, decía de que nos sentimos muy contentas porque desde el equipo de la unidad de tutoría, porque estas réplicas, estos espacios que ustedes están promoviendo pues, de alguna manera es producto, resultado de lo que desde la unidad de tutoría venimos desarrollando las asistencias nacionales y nos da nos da mucha satisfacción que se esté haciendo este efecto multiplicador, ¿no? Que ustedes estén iniciando en sus regiones, haciendo estos espacios formativos, porque esa es la idea, finalmente esa es la idea, ustedes son los que haciendo estos espacios tienen que acompañar a las escuelas, porque esa es la idea. Espacio justamente pues es una evidencia, una prueba de ello. Entonces, muy contenta de estar en ese espacio con ustedes, muy bonita la dinámica también que has hecho Jenny, porque creo que ese es un poco la entrada y también es motivarnos también que el tema que se va a hablar ahora, que tiene que ver con la tutoría, pues la tutoría es este espacio que nos genera bienestar. Y en esa línea de generar bienestar, pues ahí la tutoría cumple un rol muy importante, que es el acompañamiento socioafectivo y cognitivo a nuestros estudiantes, y como especialistas, como directores y como docentes, de repente podríamos tomar este ejemplo que nos acaba de presentar Jenny, ¿no? Para poder iniciar, pues, todo espacio formativo, desde que iniciemos una clase, desde que iniciemos de repente, no sé, pues, alguna reunión, una actividad en la escuela, ¿no? Generemos este momento de bienestar, este momento un poco para encontrarnos con nosotros, para de repente un poco motivarnos y relajarnos. Así que, de verdad, muy bonito y creo que es una buena entrada también y de repente lo tomo esta dinámica porque la tutoría pretende justamente brindar eso, ¿no? Entonces, interesante y felicitar también a Jenny
y bueno, y también a Lucía, porque creo que son las especialistas que están promoviendo el bienestar en la DRE Apurima. Bien, dicho esto, voy a compartir el PPT justamente para poder hablar de la planificación de la tutoría y sobre todo me voy a centrar en lo que es el plan TOES para el cual se me ha solicitado un poco para ir fortaleciendo algunos aspectos. Bien, entonces voy a compartir, me indicas, Jenny, si se ve. Ahorita voy a compartir. Jenny, ¿me podrías dar acceso para compartir la pantalla, para compartir el PPT? Sí, a ver, un momentito, por favor. Ya está, ya se puede compartir. Gracias. Bien, ahora sí se ve, me indicas, Jenny, si se logra ver. Sí, sí se ve. Ok, listo. Entonces, quiero partir mencionando pues y recordando, ¿no? Recordando que la tutoría, según el artículo 39, tutoría y orientación educativa del Decreto Supremo 007-2021 Minedu, es el acompañamiento socioafectivo y cognitivo de los estudiantes, ¿no? Es un servicio inherente al currículo y tiene las líneas de acción formativa, promocional y preventiva. No olvidemos eso. O sea, la tutoría no es que la tutoría es cualquier cosa, porque a veces ha sido mal llevada, tratada, y esa justamente es nuestra, de alguna manera, esta necesidad que hemos ido viendo, que hemos ido encontrando en nuestras regiones, ¿no? Han sido pues la oportunidad para poder fortalecer, ¿no? Eh, eh, desde ya, pues, ¿no? La tutoría y orientación educativa, porque como dice el currículo y como dice esta norma, es un servicio inherente al currículo y es el servicio de acompañamiento social. Y en esa línea, y de acuerdo a lo que nos dicen esas tres líneas de acción, formativa, promocional y preventiva, tenemos que llevarla, tenemos que entregarla a nuestros estudiantes, porque tiene que ser formativa, tiene que desarrollar capacidades, tiene que promover justamente estas relaciones de buen trato y tiene que prevenir, ¿no? Para que estos problemas que afectan a nuestros estudiantes obviamente no sucedan. ¿Ya? Entonces, esa es justamente esta labor que tiene la tutoría y aquí como especialistas de tutoría, como directores o coordinadores, tienen justamente este rol. ¿Cuáles son las normas que sustentan la tutoría, además de la que ya hemos mencionado, como aquí de repente una línea de tiempo para recordar que de repente quizás ya muchos, hay me voy a enfocar desde el 2016, tenemos pues el currículo nacional, ¿no? En la cual pues se aprueba, ¿no? El currículo para la educación básica y sus modificaciones y también tenemos los programas curriculares y en estos documentos también pues se habla de la tutoría y nos habla que la tutoría es transversal, ¿no? Entonces ahí es el sustento como para decir pues que se tiene que abordar en la escuela, se tiene que abordar en el aula. En el 2018 también se aprobaron los lineamientos de convivencia escolar y también pues en estos lineamientos también pues se enmarca el trabajo coordinado con la tutoría. En el 2020 se han aprobado los lineamientos de la tutoría y orientación educativa para la educación básica, ¿no? En ese mismo año también se aprueban los protocolos, también la actualización de los protocolos, el anexo 3, protocolos para la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Recordemos que también fue un año caótico por la pandemia, entonces tuvieron que hacer actualizaciones de estos protocolos. En el 2021 también se aprobaron los lineamientos para la educación sexual integral en la educación básica también, en la cual también pues nos dan las orientaciones para poder abordar la educación sexual integral y también desde la tutoría también pues ahí cumple un rol importante. Con RM 189 en el 2021 también se aprueban las disposiciones para la conformación de sus comités y ahí hace justamente una mención en la cual pues en la escuela existen 3 comités
y uno de ellos es el Comité de Gestión del Bienestar, el que de alguna manera reemplaza el nombre de Comité de Tutoría y Orientación Educativa, ahora pues es Comité de Gestión del Bienestar, ¿ya? Entonces, el cual asume las mismas funciones, y luego en el 2023 pues se aprueban los lineamientos para la prestación del servicio del año escolar para el 2024, o sea, este año nosotros nos regimos bajo esta RM, la 587, también se hace el énfasis de el trabajo de la tutoría, y bueno, también en la RPM 148 también del 2023 se aprueban los procedimientos, también elaboración y aprobación del cuadro de horas, y también se sigue enfatizando y reforzando pues las 2 horas de tutoría que se deben desarrollar pues en la escuela, en este caso en el aula, ¿no? Entonces, esto de repente a manera de recordar un poco que la tutoría y orientación educativa, ¿no? Se tiene que implementar porque está normada y es formativa, preventiva y promoción, ¿ya? Entonces, ¿cómo se planifica la tutoría en la escuela y en el aula? Entonces, ahí es importante que tengamos en cuenta que para que la tutoría y orientación educativa se pueda desarrollar, se pueda implementar, primero, obviamente, es importante conocer estos marcos normativos que yo acabo de mencionar, ¿no? Y una vez que conozcamos esos marcos normativos, pues tenemos que también, pues, generar esas condiciones para que se pueda desarrollar esas acciones que queremos, ¿no? Que suceda en la escuela. Entonces, a nivel de la escuela, pues, se implementa la conformación de este Comité de Gestión del Bienestar, el que ya les había mencionado, el cual tiene un marco normativo, que es la 189, la RM 189, No sé, yo te he dicho. donde se indica, se establece la conformación de esos comités, y uno de esos comités es el Comité de Gestión del Bienestar. Entonces, una vez que formamos este Comité de Gestión del Bienestar, pues, se tendría que, a nivel de la IE, ¿no? En educación primaria y en educación secundaria, elaboran el plan TOES. Yanira, se apagó tu audio, por favor. Sí. ¿Se me escuchó? ¿Se me está escuchando? Hola. Sí. Ahora sí, ahora sí. Ya, listo. Decía de que para que se implemente la tutoría a nivel de la escuela, pues se tiene que conformar el Comité de Gestión del Bienestar, ¿ya? Ese Comité de Gestión del Bienestar, pues también, pues, integra diferentes miembros, desde el director, el coordinador de tutoría, docente, estudiantes, si la escuela tiene psicólogo, también el psicólogo, un responsable de convivencia, un responsable de inclusión. Una vez que tengamos este Comité de Gestión del Bienestar, este Comité de Gestión del Bienestar elabora un documento de planificación, el cual pues se llama Plan TOES. Este Plan TOES obviamente pues lo elaboran para el nivel primaria y para el nivel de educación secundaria, ¿ya? Pero en el nivel de educación inicial, obviamente la figura es otra, porque recordemos que en inicial pues no tiene otra dinámica y tiene otras características. Entonces ahí ¿eso qué quiere decir? ¿Que la tutoría no se da en inicial? No, falso. La tutoría también se da en inicial. La diferencia está en que en el nivel inicial las actividades de tutoría se incorporan en el PAD, en ese plan único que tiene el nivel, ¿ya? Entonces, esta es la conformación que se debe de desarrollar a nivel de la escuela. Esas son las condiciones que tenemos que generar para implementar la tutoría a nivel de la escuela. Y a nivel del aula, ¿cómo es la figura? ¿Qué se hace? A nivel del aula, también. En el nivel inicial, obviamente la tutora es la docente de aula, ¿no? Y la docente de aula, ¿dónde incorpora sus acciones de tutoría? Las incorpora también en su planificación que ella como docente maneja, que es obviamente a largo plazo. En el nivel de educación primaria, ¿qué sucede? ¿No? También vemos que primaria también es un docente de aula, y ese mismo docente que tiene a cargo el aula es el que asume el rol de tutor también, y él, en este caso, en el nivel de primaria, ahí sí pues tiene que incorporar sus actividades de tutoría,
¿no? A través del plan tutorial del aula, en la cual pues debe incluir las 5 estrategias de la tutoría, que de repente más adelante también se va a conversar sobre ello. En secundaria, ¿cómo es la figura? La figura en secundaria es que ahí, a diferencia de inicial y de primaria, en secundaria pues se designa un docente tutor. Un docente que está a cargo, puede ser docente de comunicación, de matemática, de ciencias sociales, pero que a la vez tiene horas de tutoría. Tiene 2 horas, se le da de tutoría para la tutoría grupal, obviamente, pero eso no quiere decir que solamente hace grupal, sino también obviamente desarrolla las otras estrategias. Es por eso que también tiene que elaborar su plan tutorial del aula, donde tiene que incluir las 5 estrategias. ¿Ya? Entonces, estas son las condiciones que tendrían que suceder para poder planificar la tutoría y orientación educativa, ¿no? A nivel de la IE y a nivel de la... ¿Puedo entrar a eso otra vez? No, ya se... Entonces, ahora nos vamos a detener un poquito en el planto S, ¿no? Que se desarrolla, que se elabora, que lo elabora el Comité de Gestión del Bienestar, ¿no? Y que se elabora pues a nivel, se planifican las actividades pues a nivel de la I, ¿ya? Ahí pregunta, ¿quién elabora el planto S? A ver, comentarios en el chat. ¿Quién elabora el planto S? A ver si ha quedado claro. A ver, comentarios en el chat. ¿Quién elabora el planto S? Para ver si lo que estoy hablando ustedes están escuchando. De repente por ahí no me han escuchado. ¿Quién elabora el planto S? La. A ver. ¿Quién elabora el planto S? Muy bien, Violeta nos dice el Comité de Gestión del Bienestar. Muy bien. Bien, Violeta. Una estrellita para Violeta porque está atenta, ¿no? Entonces, el Comité de Gestión del Bienestar. Seguimos, entonces, gracias, Violeta, por recordarnos que es el Comité de Gestión del Bienestar quien elabora el plan TOES. Bien. Aquí, de repente, algunos saberes previos igual lo pueden ir contestando por el chat también. Lo que no quiero es detenerme mucho porque también sé que hay toda una programación para poder desarrollar ahora. ¿Qué conocemos sobre el plan TOES y quién es el responsable del desarrollo del plan TOES? Ya lo acaban de decir. El plan TOES lo elabora el Comité de Gestión del Bienestar, ¿no? ¿Y qué conocemos sobre el plan TOES? A ver, ahí alguien quisiera responder. ¿Qué conocemos sobre el plan TOES? De repente por ahí alguna respuesta que nos quiera decir. ¿Qué sabemos del plan TOES? ¿Qué es el plan TOES? ¿Sí? Muy bien. Galindo nos está diciendo también, nos respondió que el responsable de elaborar el plan TOES es el Comité de Gestión del Bienestar. ¿Qué sabemos del plan TOES? ¿Alguien nos quisiera de repente dar algunas ideas? ¿Qué es el plan TOES? Muy bien, dice el Comité de Gestión de Bienestar en cada institución educativa de nivel secundario, lo mencioné. ¿Ya? Bien, entonces, para no detenernos, seguimos entonces. Y miremos acá la siguiente diapositiva que nos dice. Bien, y aquí ya seguimos recordando también quizás este tema, ¿ya? Porque es importante tenerlo claro, ya que estamos ya a mitad de año y podemos ir pensando, no ya de repente en la planificación para este año, sino también pensando un poco en cómo vamos ajustando y cómo vamos mejorando nuestra planificación para el 2025. Este plan TOES, bueno, es un documento de planificación que permite al Comité de Gestión del Bienestar organizar acciones para responder con pertinencia a las necesidades de orientación, intereses y expectativas de las y los estudiantes y a las problemáticas que afecten su desarrollo integral. Problemática, por ejemplo, si tenemos docentes que están, pues, que de repente no manejan o necesitan, tienen esa necesidad de conocer sobre las estrategias de la tutoría o tienen esa necesidad de fortalecer sus habilidades socioemocionales,
¿Vendría a ser una problemática, una necesidad también que afecta el bienestar? Sí, podríamos identificarla y esa sería una acción que se convertiría, pues, ¿no? Esa problemática se convertiría en una acción para fortalecer, de repente, desarrollar acciones formativas sobre las estrategias de la tutoría o sobre habilidades socioemocionales para justamente fortalecer en los estudiantes, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que identificar y este plan TOS pues, recoge, organiza esas acciones para poder pues incorporarlas, ¿no? Entonces incorpora, la idea es que este plan TOS se incorpore en el plan anual de trabajo, que eso sí es un instrumento de gestión de la institución educativa. Bueno, en el nivel inicial, como saben, nuevamente repetimos, las actividades sobre la TOE se incorporan directamente en el plan anual de trabajo, en el caso de inicial, ¿no? Entonces, es importante que cuando se elabore el plan TOES, si bien es cierto, es el comité de gestión quien lo elabora, pero el comité de gestión no lo hace solo. El comité de gestión debe involucrar pues a todos los docentes de la institución educativa para su participación y compromiso en el desarrollo de las actividades, ¿ya? No es que solo, ya ellos lo elaboran, sí, pero podría también pedir opinión, podría también de repente hacer una reunión para socializar algunas cosas y poder tomar decisiones también con el compromiso de todos. ¿Por qué es importante elaborar el plan TOS? Porque como lo acabamos de decir, porque este plan TOS va a organizar esas actividades, ¿no? Que parten justamente de necesidades, de intereses, de expectativas y situaciones o problemáticas también, pues, que estarían afectando el bienestar socioemocional y el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, tenemos que atender todas estos aspectos que se mencionan en este gráfico. Entonces, por eso es importante. Y recuerden, si no planificamos, si no lo proyectamos, entonces no vamos a ir midiendo también el tiempo, qué tanto estamos logrando, qué tanto estamos avanzando en esta promoción del bienestar que queremos, ¿no? Seguimos teniendo los mismos problemas. ¿Por qué seguimos teniendo los mismos problemas? ¿Por qué seguimos teniendo bajos logros en aprendizaje? ¿Por qué seguimos teniendo estudiantes que desertan? ¿Por qué seguimos teniendo embarazos? ¿Por qué seguimos? Porque de repente no estamos trabajando desde una planificación, no estamos proyectando acciones en base justamente, pues, ¿no? A un diagnóstico, solamente planificamos de repente por cumplir la norma y no estamos recogiendo necesidades, no estamos recogiendo expectativas. Entonces, eso no debería suceder. Por eso es que el trabajo tiene que ser también en conjunto, en equipo. ¿Qué acciones previas se deben desarrollar para elaborar un plan TOS? Bueno, como acción previa, les dije inicialmente tenemos que conocer las normas. Es importante conocer las normas, las políticas, ¿no? Regionales, vinculadas también al bienestar socioemocional, ¿no? Estas problemáticas que afectan el bienestar de nuestros estudiantes. Revisemos estos documentos locales, nacionales, regionales. Miremos también qué nos dicen las estadísticas respecto a los problemas que afectan el bienestar de nuestros estudiantes, de nuestras niñas, niños, adolescentes. Una vez que miremos estos documentos, revisemos también qué nos dice el diagnóstico de la IE, porque la IE, recordemos que la IE tiene un diagnóstico situacional, un diagnóstico de los estudiantes. A lo mejor ese diagnóstico de los estudiantes que la IE ha identificado solamente están reflejando necesidades de aprendizaje, logros de aprendizaje, bajos logros de aprendizaje, y no están reflejando aspectos que tienen que ver de repente con violencia, que tienen que ver de repente con el tema socioemocional, de repente esas expectativas que nuestros estudiantes de repente necesitan que se les atienda. Entonces, miremos eso y actualicemos, aportemos a ese diagnóstico para que sea un diagnóstico que identifique aspectos relacionados al bienestar, a la formación integral de los estudiantes, fortalezas, debilidades, amenazas también, y aspectos a mejorar también en la gestión del comité de gestión del bienestar. Entonces, tenemos que dar esos aspectos. Entonces, como primer paso es esto, revisar los documentos normativos y el diagnóstico. Ojo, no quiere decir que el plan TOS tenga que tener su diagnóstico aparte y el diagnóstico de la escuela esa parte. No va por ahí. Entonces, eso quiero enfatizar y que quede claro. No es que la escuela tenga múltiples diagnósticos, no. El plan TOS es un documento de planificación que debería mirar ese diagnóstico que tienen también a nivel de I, el cual está en su PI, en su plan anual,
que ese diagnóstico miremos, revisemos y ajustemos para trabajar un solo diagnóstico y no hacer múltiples diagnósticos, porque a veces nos confundimos y pensamos que así tiene que ser, y eso por ahí no va, por ahí no es la ruta, ¿ya? Entonces, ese es el paso número 1. El paso número 2 es elaboramos tanto eso. ¿Y cómo lo elaboramos? Y aquí, pues, como todo plan, obviamente tiene una estructura, ¿no? Datos generales, propósito, la organización de las actividades, un cronograma, los recursos también que yo voy a utilizar, tanto recursos humanos como también recursos materiales, la evaluación. Y en esta organización de actividades, tengamos en cuenta que debe mirar, pues, las líneas de acción de gestión de convivencia escolar. Por eso se llama plan TOES, plan de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar. No debería suceder que en la escuela hagamos 2 planes. Eso no puede pasar. O sea, 2 planes, uno de tutoría y uno de convivencia escolar. Eso no podría pasar. El plan es uno solo, tutoría, orientación educativa y convivencia escolar, ¿ya? Y debería tener la línea de promoción, la línea formativa, preventiva y promocional, y obviamente terminar pues en una línea también de atención, ¿no? Cuando hay casos de violencia o algún otro caso de situación problemática que afecta el bienestar de los estudiantes. Es por eso que, tomando en consideración estos 2 marcos normativos, que es los lineamientos de tutoría y los lineamientos del Decreto Supremo 004-2018, es que se fusionan y se concretiza, pues, en 4 líneas de acción. ¿Cuáles son estas líneas de acción? Entonces, nuestro plan TOES debe organizar sus actividades, ¿no?, en 4 líneas de acción. La línea formativa, que esta línea, pues, está enfocada justamente a desarrollar, pues, a planificar acciones, tanto de tutoría grupal, individual, que responda al diagnóstico, ¿no?, fortalecer capacidades. La línea de acción promocional es una línea que promueve comportamientos y actitudes en la comunidad para favorecer el desarrollo socioafectivo y cognitivo de los estudiantes mediante la sensibilización, fortalecimiento de factores protectores, ¿no? La línea de acción preventiva anticipa, reduce la aparición de situaciones y o conductas de riesgo que ponen en peligro el desarrollo integral y el bienestar de nuestros estudiantes. Y estas pues se pueden identificar en 3 niveles, a nivel universal, selectiva e indicada, ¿no? Y la línea de atención pues es justamente para poder mirar esos casos que se presentan en las escuelas, ¿no?, ya sea por violencia o por alguna otra situación que esté afectando a nuestros estudiantes, y pues mirar qué acciones vamos a hacer para poder atender, ¿no? Entonces, esas son las 4 líneas de acción, y de acuerdo a ello, pues, En la siguiente va a haber. de acuerdo a ello, pues, tendríamos que nosotros poder planificar nuestras actividades. Entonces, aquí, de repente, a manera de, así, rapidito, no me voy a detener mucho también, ¿no? Por ejemplo, tenemos un caso, el cual nosotros esto ya lo hemos trabajado en unas ATs, donde lo que queremos es justamente que los especialistas y los directores se identifiquen a partir de las situaciones que se puedan presentar en una escuela, hagan este análisis, ¿no?, en estas reuniones de reflexión, y de acuerdo a estos problemas que se puedan presentar en una escuela, organicemos nuestras actividades. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí esta situación en una escuela, ¿no? Dice la directora de la IE integrada, Fidel Olivas, acaba de asumir el cargo, ¿no?, y se reúne con el Comité de Gestión del Bienestar para comunicar algunas reflexiones respecto al análisis de la revisión de los documentos de la IE. La IE se encuentra en una zona de riesgo, ya que cerca de la escuela existen lugares clandestinos donde están en el COR, ¿no? Por ahí, punto suspensivo, porque hay más situaciones. Respecto a los aprendizajes, se tiene reporte de niveles de logro bajos, ¿no?, en estudiantes, tanto en primaria como en secundaria. Los padres y madres de familia pues presentan dificultades para acompañar a sus hijos. Hay poco involucramiento, lo que suele suceder también hoy en día. Es una realidad que los padres se involucran muy poco. Por otro lado, algunos integrantes del Comité de Gestión del Bienestar comentan lo siguiente, ¿no? El coordinador de TOE señaló que algunos planes tutoriales del aula no satisfacen las necesidades de orientación, porque a veces pasa de que planificamos y no atendemos necesidades, sino a veces lo hacemos por cumplir la norma, y esa no es la idea. El alcalde del municipio escolar solicita más apoyo también para la implementación de su plan de trabajo del municipio debido a la falta de acompañamiento también. Entonces, esta es una situación, un caso que podría suceder en una escuela. Entonces,
Algo así tendríamos que trabajar también en nuestras escuelas, ¿no? Reunirnos y poder mirar qué está pasando con nuestros estudiantes, cómo venimos trabajando en la tutoría, realmente estamos planificando para atender las necesidades, expectativas, intereses, problemáticas, o estamos planificando solamente para cumplir la norma. Entonces, a partir de estas, de recojo de necesidades, de estas reuniones que ustedes pueden realizar, nos tocaría preguntarnos qué tendríamos que hacer como comité de gestión para responder las necesidades de orientación de nuestros estudiantes. Entonces, este es un ejemplo para tenerlo en consideración, para que cuando también ustedes se reúnan en sus escuelas o el especialista de repente vaya y acompañe y tenga esta mirada, también ayudemos a justamente planificar, a organizar esas actividades, considerando estas múltiples situaciones, estas múltiples necesidades que puede estar presentando. Y de esa manera podemos planificarlo. De repente un cuadrito sugerido podría ser, empezamos con la línea formativa, de acuerdo al caso que yo acabo de presentar, ¿no? La línea formativa me dice que son acciones que desarrolla la dimensión personal, social y de los aprendizajes de la TOE, así como actividades institucionales que contribuyen pues al desarrollo de dichas dimensiones. Recordemos que la tutoría tiene 3 dimensiones y en esa línea pues tendríamos que trabajar actividades formativas. Entonces, ¿qué necesidades podemos identificar? Y aquí, por ejemplo, ¿no? Según lo que habíamos visto en el caso, se identifica que hay dificultades de las familias en el acompañamiento de los aprendizajes, hay presencia de casos de estudiantes que se sospecha que consumen drogas, hay bajo nivel de logro y aprendizajes, y como actividades sugeridas ante esa situación, ante esas necesidades, ¿qué sugerimos? Jornadas de formación con familias. ¿Podemos hacerlo? Sí, planifiquemos. Desarrollo de talleres sobre habilidades socioemocionales, toma de decisiones, responsables, regulación de emociones, prevención de consumo de drogas a través de la tutoría grupal, talleres de estrategias de aprendizaje a través de la tutoría grupal, y así, de acuerdo a lo que vamos identificando, vamos proponiendo como alternativas, como actividades sugeridas, y esas son las que tendrían que estar en su plan TOES. Y así vamos trabajando la siguiente línea preventiva, también vamos haciendo este análisis, ¿no? La línea preventiva, recordemos que la línea preventiva es acciones que buscan anticipar para que esos problemas, por ejemplo, si hay embarazos, el año pasado hubieron embarazos, este año queremos que siga habiendo embarazo, no. Entonces hagamos algo para que no sucedan embarazos, hagamos algo para que ya no haya más violencia, hagamos algo para que no haya de repente deserción escolar, hagamos algo y así vayamos identificando esos problemas y vayamos viendo qué hacemos. En la línea preventiva también, ¿qué podríamos trabajar? ¿No? ¿Qué se está identificando? A los alrededores de la escuela existen lugares clandestinos donde expanden licor a menores de edad. A nivel de la gestión, ¿debemos que hacer algo? Sí, sí, a nivel de gestión se tendría que trabajar eso, reuniones con aliados de la comunidad para mitigar el riesgo de la venta de licor. Ahí nos toca como comité mirar, no trabajar solo, sino aliarme con las instituciones de mi comunidad. Presencia de casos de estudiantes que se sospecha de drogas, entonces las ferias, las charlas, ¿no? Coordinar también con algún aliado para que nos apoye. Y así vamos trabajando las siguientes líneas de acción, la promocional y la línea de atención y derivación, ¿no? Para poder atender esas verdaderas necesidades que vemos en él. Entonces, yo sé que es muy rápido lo que estoy hablando y sé que también van a tener más espacios ya con sus especialistas de UGEL para seguir abordando esto de repente paso a pasito, pero esa es un poco la idea. No es que les tengamos que dar a ustedes, maestras, maestros, las acciones, son ustedes los que tienen que hacer las acciones, porque esas acciones nacen justamente de ese diagnóstico, de esas necesidades, de esas expectativas que presentan los estudiantes. Entonces, y paso a paso vamos analizando y vamos proponiendo. Y hagamos un plan que pueda ser medible, que al final de año yo pueda decir, ¿cómo evalúo mi plan TOES? Me programé a hacer 2 jornadas. Mi beneficiario fueron los docentes. Mi indicador, el número de jornadas. Mi meta fueron 2. ¿Lo hice, lo logré? ¿No lo logré? ¿Qué dificultades tuve? ¿Qué logros tuve? Y qué también aspectos qué medidas adoptadas, qué medidas adopté para poder resolver esa dificultad también.
Entonces, hagamos un plan medible, un plan que nos permita hacer, no pongamos muchas actividades porque a veces soñamos mucho y queremos hacer muchas cosas, pero vayamos mirando también, por eso la gestión anterior siempre se les indica y siempre se orienta de que lo que se hizo el año pasado, lo que se hizo o no se hizo, tomémoslo como insumo, como referencia para que en esta nueva planificación, de repente aquí ya con con miras al 2025, ¿cómo voy a pensar en mi planificación? ¿No? Y miro lo que este año sucedió, me tiene que servir como una lección aprendida para que el siguiente año yo sea mucho más, la piense mejor con el equipo de gestión de bienestar y hagamos actividades, ¿no? Que se cumplan, ¿no? Y pongamos, obviamente, de acuerdo a esas necesidades que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, y este también está en el documento, también un documento, una cartilla que también ya Lucía les habrá pasado, les va a pasar, hay una cartilla para la elaboración del plan TOES. Y algunas recomendaciones finales, pues, es importante que toda la comunidad educativa se involucre, todos los actores se involucren en la elaboración de este documento de planificación. Recuerden que este documento de planificación TOES se recoge las necesidades, las expectativas y las problemáticas a nivel socioemocional que presentan los estudiantes y tiene que ser un plan, pues, medible, un plan realista también, ¿no? Generar espacios de trabajo colegiados también para socializar el plan TOES, evaluar su avance, su cumplimiento, qué estamos haciendo, porque el plan TOES es flexible, no significa que yo lo que haga para todo el año significa que va a ser así tal cual. Recordemos que pueden suceder muchas cosas porque trabajamos con personas, con estudiantes que son cambiantes, que hoy en día de repente hay esta situación, mañana pueden surgir otras. Entonces necesitamos obviamente ahí flexibilizar y ante alguna situación que emerge a los estudiantes tendríamos que de repente detenerlos un poco y tener que de repente incorporar alguna acción para justamente atender esa necesidad. Considerar que el plan es flexible, lo que ya acabo de decir, a partir de los hallazgos que se den durante la ejecución, para tomar las medidas necesarias a fin de mejorar, obviamente, los resultados. Y bien, entonces, dicho esto, ya doy el pase, pues, a Rocío, ¿quién? Ay, ya me estoy olvidando el nombre. A Muchísimas, Jenny, A Jenny, para continuar con el espacio. Muchísimas gracias. Espero que esta información que les haya brindado también sirva mucho. Igual Lucía les va a pasar el PPT y también van a seguir trabajando con el equipo. Gracias. muchísimas gracias, Yanira, y en especial porque esta asistencia técnica pues está llegando a todos nuestros directores y docentes de la región de Apurímac. Y qué mejor todavía porque este año le estamos dando mucho resalte al plan TOES, ¿no? Entonces, por eso es que es fundamental, ¿no? Esas pautas y esas recomendaciones que nos estás brindando, como es la importancia de que el Comité de Gestión de Bienestar, pues son los responsables de poder generar este plan TOES, ¿no? Entonces es fundamental también que no sean muchas actividades, ¿no? Sino que sean pocas, cortas, precisas y lo más importante, que se pueda ejecutar, ¿no? Y al mismo tiempo también va a ser fundamental que las actividades sean de acuerdo a la realidad de la institución educativa, de acuerdo a su necesidad. Por eso es que la maestra Yanira nos resaltaba la importancia del diagnóstico, ¿no? Para que de acuerdo a eso, pues pueda partir las actividades que vamos a realizar tanto en estas 4 líneas de acción, ¿no? Que en este año, pues con mucho resalte se está dando tanto, porque son 4 líneas de acción de tutoría y convivencia, pero ahora somos TOES, entonces es fundamental que las actividades se puedan desarrollar tanto en la línea de acción formativa, preventiva, ¿no? Y ahí, Yanira, mencionaste en la preventiva, por ejemplo, lo que es universal, selectiva, y tal vez por ahí alguna duda de algún maestro, pues a qué se refiere en la acción preventiva universal, ¿no? ¿Qué detalle? No sé si por ahí nos podrías responder esa pregunta, ¿no? Especialmente en la línea de acción preventiva. Sí, claro, Jenny. Cuando hablamos de actividades preventivas, y según la 212, pues nos habla que estas actividades preventivas pueden ser a nivel universal o a nivel selectiva. A nivel universal es porque queremos darlos a todos, o sea, es para todos los estudiantes, para toda la población estudiantil, es lo que justamente se hace a través de la tutoría grupal. De alguna manera nosotros hacemos prevención universal, damos las actividades que hacemos, talleres, todo.
Ah, Yanira, se cortó Sí, tu audio, no. sí, Así que obviamente de también acuerdo, esa pues, idea. O a su sí, hija le conocías. ¿No? Mm. me están silenciando. Sí, mil Les decía disculpas, de que, Yanira. claro, a nivel de prevención universal, pues se da a todos porque queremos anticiparnos para que nuestros estudiantes cuenten con factores protectores para, pues, prevenir alguna situación de riesgo. Por eso es que trabajamos prevención de consumo de drogas, trabajamos prevención de embarazo, o trabajamos de la educación sexual integral, y así. Entonces hacemos, de alguna manera, desde la tutoría grupal, hacemos la prevención universal, ¿no? Selectiva, pues ya estaríamos hablando que se trabaja ya con grupos de estudiantes que de alguna manera de repente ya estén pues en riesgo, en situaciones de riesgo, y ya se hacen, se aplican algunos programas también para poder trabajar con esa población específica. Me parece que en el programa de prevención del consumo de drogas, el cual se está trabajando con Devida, sí hay un trabajo ya de prevención selectiva, ¿no? En la cual se trabaja de repente con estos chicos o estos estudiantes que están en riesgo. Eso es un poco de repente a manera de ejemplo, ¿no? Pero eso de repente lo que tendríamos que dejar, que quedar claro es que nosotros hacemos prevención universal. En la escuela se hace prevención universal porque se trabaja con todos los estudiantes, ¿no? Pero de ser el caso, ¿no? Que también haya la necesidad de poder trabajarlo, porque siempre a veces hay instituciones o a veces también la escuela o hay psicólogos también que hay en la escuela que a veces quisieran de repente hacer un trabajo de repente de prevención selectiva con un grupo de determinación, obviamente sí es posible hacerlo, si hay psicólogos en la escuela, pero eso obviamente también lo trabajo ya con obviamente el involucramiento de las familias, el compromiso de las familias, porque no es que se me ocurre para hacer algo con los estudiantes, no, o sea, tengo que involucrar a la familia. Muchísimas gracias, maestra Yanira. Entonces, cuán importante también es en esta línea de acción de prevención poder articular, ¿no? Con otras instituciones, ya que nuestra institución educativa no tiene que ser tampoco aislada, ¿no? Entonces, es fundamental también poder articular y poder anticiparnos antes de que suceda algún hecho, ¿no? De violencia o alguna situación de riesgo. Entonces, como tal, queridos directores y queridos maestros, pues tomemos apuntes y comencemos, ¿no? A poner en acción estas actividades que ya están plasmados dentro de nuestro plan TOES. Entonces, la planificación es muy importante porque va a contribuir en generar espacios, pues, para el acompañamiento socioafectivo y también cognitivo. Y al mismo tiempo también, pues, se va a poder desarrollar acciones, ¿no? Que ejerzan los derechos humanos, ¿no? La responsabilidad y también el respeto mutuo. Entonces, es fundamental nuestro plan TOES. Entonces, como tal, ahora vamos a pasar pues a la segunda parte de este taller virtual y para esto vamos a invitar y vamos a agradecer también a Yanira por su tiempo, ¿no? Y muchísimas gracias nuevamente pues por haber compartido este tiempo con nosotros. Entonces, como tal, voy a invitar a la maestra Yeda, quien va a tener esta segunda parte que es acerca del plan tutorial de aula. Así que, queridos maestros, cojamos papel y lapicero para poder apuntar, ya que este taller está muy importante para que así podamos fortalecer pues nuestro plan tutorial, pero ahora ya un poquito más específico, especialmente en nuestras aulas. Así que adelante, maestra Yeda. Antes, Jenny, maestra Jenny, indicarles también a todos nuestros participantes, maestros, que se matriculen, se registren en la nómina de asistencia, ¿no? En el formulario de asistencia para tenerlos en cuenta y también alcanzarles los materiales que se están compartiendo. Inscríbanse, maestros, registren su asistencia. Adelante, maestra Yeda. Muchísimas gracias, maestra Lucía. Entonces, como tal, por favor, se está compartiendo el link de asistencia para que también puedan registrar ahí de qué institución es, ¿no? De qué UGEL es y está presente en este taller virtual. Al mismo tiempo, también, por favor, vamos a apagar nuestros micrófonos, pues en caso de que estamos ingresando y automáticamente parece que el micrófono está prendido. Entonces, hay que apagar, va a ser fundamental este acuerdo y si tenemos alguna duda, alguna pregunta, por favor, utilicemos el chat para que así también podamos al final de este taller responder sus dudas y sus preguntas. Y también saludamos a nuestros amigos en el Facebook que a nivel nacional nos están viendo, Costa, Sierra y Selva. Entonces también nuestros docentes y directores están conectados a través del
Facebook. Y agradecer también a las UGELs que están compartiendo también, ¿no? A través de su Facebook institucional para que así más directores y docentes puedan beneficiarse de este taller muy importante. Entonces, adelante, maestra Yeda. Muy bien, con todos y cada uno de ustedes, maestros y maestras, que son parte de la DRE Apurímac. En esta oportunidad nosotros vamos a compartir lo que tiene que ver con orientaciones para la planificación del TOE en el aula, ¿no? Entonces, para eso, no sé, me indican si se está viendo en pantalla, por favor. Sí, maestra Yeda, está clarito como el agua. Clarito, muy bien. Entonces ya nos entendemos y vamos a poder ver. ¿Se ve toda la pantalla o hay algo que interrumpe? No, maestra, está Ahí está. perfecto. Muy bien. Ya nos ha hablado nuestro especialista nacional acerca de todo lo que tiene que ver con la planificación a nivel de institución educativa, ¿no? Entonces, y en la educación básica, según el Decreto Supremo número 07 del 2021, ¿no? Entonces, la tutoría y orientación nos dicen que es el acompañamiento socioafectivo y cognitivo de, de los estudiantes en el servicio, ¿no? Yo pasé, por favor, allá. Entonces, y tiene que ver en todas las dimensiones del estudiante, personal, social y de aprendizaje. Entonces, nos dicen que en la educación básica, ¿no es cierto?, en sus diferentes modalidades y de forma diversificada, el director o el que haga sus veces, ¿no es cierto?, o el comité de bienestar va a hacerse cargo de su implementación. En el nivel inicial, vamos a recalcar lo que ya he dicho para no podernos olvidar, la tutoría es responsabilidad del docente de aula y se realiza de manera permanente y transversal en todas las actividades pedagógicas. En primaria, en cambio, ¿no es cierto? La tutoría va a ser responsable el maestro del aula, por lo que va a establecer por lo menos 2 horas semanales para la labor tutorial de su grupo, como parte de su jornada laboral. En educación básica especial, la tutoría es responsabilidad del docente de aula y va a involucrar en este caso el trabajo con las familias y su desarrollo está contemplado como parte de la jornada laboral. En la educación secundaria y en el ciclo avanzado del EVA, el director o el que va a hacer las veces en la institución educativa va a tener que tomar en cuenta la opinión de los estudiantes y va a designar al tutor de cada aula. Son los estudiantes en secundaria, nosotros hemos estudiado y hemos elegido a nuestro tutor y siempre elegíamos al profesor más alegre, al profesor que era capaz de escucharnos, ¿verdad? Por lo menos, y ahí tienen que trabajar 2 horas, por lo menos semanales, en la labor estrictamente de tutoría. No se puede usar estas horas para el uso de cualquier otra área curricular, ¿ya? En las instituciones y programas educativos o las mismas que son agrupadas en redes, deberá contar con un psicólogo permanente o itinerante para que apoye la labor educativa y ya todas las UGELs tienen sus acompañantes en instituciones que son designadas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a empezar a hacer? ¿Por qué tenemos que hacer un plan de aula? Por ejemplo, vamos a revisar el caso del profesor Roger, ¿no? Que este año está teniendo a cargo alumnos de 6º grado, ¿no? De primaria. Él es consciente, dice, nos cuenta la historia, el caso de que sus estudiantes están pasando por una etapa de desarrollo donde se producen muchos cambios y será además su último año en primaria de estos chicos.
Entonces, observa también que muchos de ellos, cuando no están de acuerdo con algo o no les salió bien, dice, reaccionan golpeando a sus compañeros o agrediéndose a sí mismos. Muchos de ellos no tienen deseos ya de seguir estudiando la secundaria. Su situación económica es difícil. El profesor Roger se ha propuesto que va a acompañar a estos estudiantes para que logren la meta, se motiven para seguir estudiando y se sientan bien en el aula. Ahora, el profesor Roger se pregunta, ¿qué puedo hacer para lograr? Nos preguntamos cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo puedo atender a cada una de estas necesidades de manera pertinente de estos niños, ¿no? Entonces, yo pregunto a ustedes, ¿qué tendría que hacer el profesor Rogers desde la tutoría para que pueda acompañar pertinentemente a sus estudiantes y ellos logren culminar su etapa escolar o su secundaria, ¿no? ¿Alguien que quiere contestar por el chat, por favor? ¿Qué podemos ayudarle a este maestro? Muy bien. Ya, entonces, ¿cómo se ha congelado, creo, mi pantalla, por favor? ¿Sí? Ya. Entonces vamos a ver que el plan tutorial de aula, ¿no es cierto? Es un documento. ¿Qué cosa es lo que va a tener que hacer Roya? Va a tener que hacer un plan tutorial de aula. ¿Por qué? Porque esto le va a facilitar la organización y la planificación de las actividades de tutoría. Esto con el fin de que brinde a sus estudiantes ese acompañamiento socioafectivo y cognitivo que él necesita, que sus niños y sus adolescentes necesitan para poder culminar su etapa escolar. En el nivel de educación inicial, si el caso tuviera, por ejemplo, las acciones tienen que ser relacionadas a la planificación de las acciones de tutoría y orientación. Los vamos a incorporar en la planificación a largo plazo que realizamos nosotros las docentes de educación inicial en nuestra aula, ¿no? ¿Y quiénes son los responsables de la elaboración? En educación primaria, la persona es responsable de la educación, de la elaboración, es el plan, del plan es el docente, ¿no? En secundaria, volvemos a repetir, es responsabilidad sobre el docente designado como tutor de aula. Y entonces, ¿qué pasos vamos a hacer para la elaboración de este plan? Primero vamos a elaborar un diagnóstico de necesidades y de orientación e intereses a nuestros estudiantes. Después de que nosotros hemos hecho este diagnóstico, hemos escuchado al docente del aula del año pasado, si nosotros hemos sido los mismos docentes, un poco que recogemos de cómo son cada uno de nuestros niños, identificamos a cómo están nuestros niños, qué necesidades tienen cada uno de ellos. Entonces vamos a pasar a sistematizar y vamos a priorizar las necesidades de orientación de estos estudiantes. Vamos a sistematizar y priorizar estas necesidades para que podamos orientar de mejor manera a los estudiantes. Ahora, después de que ya hemos priorizado, hemos sistematizado y priorizado estas necesidades, vamos a pasar a la elaboración del plan tutorial. ¿Y cómo pues se hace ese plan tutorial? ¿No es cierto? Diagnóstico de las necesidades. Nos vamos a hacer la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué información utilizó el profesor Roger para hacer el diagnóstico?
¿no? Vamos a recoger información por el docente que estuvo a cargo del año anterior, o si fuimos nosotros. Vamos a tener información del progreso formativo del estudiante, del CIAGIE, ficha personal, informe psicopedagógico. Vamos a tener una información que proporciona las familias. Vamos a tener una información am, que proporcionan los estudiantes mediante el diálogo, las encuestas, las herramientas que nosotros podemos recoger y ver los factores de riesgo que nuestros estudiantes pueden tener. En educación inicial, los docentes van a realizar la caracterización de sus estudiantes en el periodo de adaptación. Vamos a enfatizar la observación y la información proporcionada por cada una de nuestras familias. ¿Cuáles son las dimensiones de la tutoría? Las dimensiones de la tutoría, para hacer un buen plan, tenemos que ver que son 3 dimensiones: la dimensión personal, la dimensión social y la dimensión de aprendizajes. ¿Cuándo decimos que hay una dimensión personal? Cuando los estudiantes se conocen a sí mismos, van a autorregular sus emociones y van a tomar decisiones responsables, lo que contribuye a la construcción de su identidad, a la formación de un estilo de vida adecuado, saludable, el desarrollo de sus proyectos de vida y a su desenvolvimiento autónomo. Vamos a tener una dimensión social. El estudiante en esa dimensión va a emplear todos esos recursos personales para que tenga una interacción social adecuada con las personas que están en su entorno, en los diferentes contextos que este niño se va a desenvolver. Va a contribuir, este niño va a ayudar a una convivencia democrática, inclusiva, va a ser el promotor de que realicen acciones que se promuevan todo en el bien común. ¿Y cómo va a ser en la dimensión de aprendizaje? El estudiante es consciente de que este proceso de aprendizaje, ¿no es cierto?, que organiza sus acciones, él va a organizar su propio proceso de cómo aprende, cómo él se da cuenta de que logra mejor su desempeño como estudiante cuando va a organizar sus tiempos, va a organizar aquel espacios va a acudir para lograr entender de mejor manera, ¿no? El segundo paso va a ser la sistematización y priorización. Vamos a tener en esa dimensión personal que hemos dicho, ¿no es cierto? Personal, social y la dimensión de aprendizajes. Vamos a utilizar un cuadrito de doble entrada para que nos pueda ayudar a sistematizar de mejor manera. Yo voy a identificar, ¿no es cierto?, que hay problemáticas de los estudiantes con dificultades, por ejemplo, para regular sus emociones. ¿Cuántos de nosotros como maestros de aula tenemos problemas, ¿no es cierto? Porque nuestros niños, nuestras sesiones de clase y todo, se ven permanentemente interrumpidas porque los niños no regulan sus emociones. Hay conflictos, se presentan conflictos permanentemente en nuestro aula. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido en el aula estudiantes ansiosos, jóvenes, por ejemplo, que tienen ese tipo de ansiedad, porque estos son jóvenes y están teniendo cambios físicos y emocionales? ¿Cuántos de nuestros estudiantes hemos tenido, ¿no es cierto?, que vienen de familias con conflicto y de parte con problemas de alcoholismo muchas veces, o de otro tipo de problemas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tenido estudiantes que llegan frecuentemente tarde porque no tienen hábitos saludables en casa de repente o porque trabajan
o por qué hacen esto. Entonces, ¿qué necesidad ellos al tener la frustración, la ansiedad de estos chicos por no sentirse entendidos en este mundo de adultos? Muchas veces no saben regular su emoción adecuadamente, ¿no? Entonces vamos a tener necesidad de orientarlos de cómo este niño va a llevar adecuadamente, va a regular emocionalmente estas frustraciones, estas necesidades que no lo van a llevar a una situación de riesgo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estrategias de tutoría y orientación necesitamos hacer? Necesitamos tutoría grupal, tutoría individual, un acompañamiento familiar. En la dimensión social, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces hemos tenido estudiantes que sufren el bullying, ¿no? Se burlan o ellos son los agresores de sus compañeros. ¿Cuántos hemos tenido estudiantes que provienen de familias con conflicto, de padres con problemas de alcoholismo? ¿Cuántos hemos tenido que no respetan las normas de convivencia? ¿No? Todos los días tenemos la oportunidad de ver cientos de noticias a nivel en las emisoras, en la televisión, en otros medios, de que esto cada vez se va desbordando la cantidad de estudiantes que no respetan las normas de convivencia. Entonces, qué necesidad tenemos? Es la resolución de conflictos y la prevención, ¿no? Y tenemos que hacer tutorías grupales. En la dimensión de los aprendizajes, hay estudiantes que están pasando por lo que es recuperación pedagógica. Tenemos estudiantes cuyas familias no acuden a la institución para acompañar el proceso académico de sus hijos. ¿Cuántos nos dejan en el mes de marzo y vienen en el mes de diciembre, ¿no? ¿Y cuántos estudiantes llegan tarde frecuentemente y no sabemos el por qué? Entonces necesitamos hacer tutorías grupales, individuales, jornada con los padres de familia que nos puedan acompañar, ¿no? Entonces, vamos a construir, ¿no es cierto? Teniendo ya todos estos datos, vamos a tener ya necesidades. Por ejemplo, hemos llegado aquí que tenemos problemas de regulación emocional de nuestros estudiantes, ¿no? Los niños no se autorregulan, no saben manejar sus emociones. Entonces, vamos a plantear en este cuadro actividades o estrategias que nos van a ayudar. Si vamos a hacer tutoría grupal, individual, participación individual, si vamos a hacer talleres con familias o con la comunidad, o vamos a tener una orientación educativa permanente, ¿no? Entonces, ya hemos identificado esta necesidad, ¿no es cierto?, de la dificultad de autorregulación. Entonces, aquí vamos a hacer talleres de autorregulación, que por lo menos serán 3 actividades que tengamos en el aula según la tutoría. Y ahorita les voy a mostrar dónde podemos encontrar esas estrategias. Vamos a tener tutoría individual en espacios con estudiantes que lo soliciten o que puedan aceptar nuestra ayuda. Vamos a tener trabajo con familias, ¿no es cierto? Jornadas de formación para fortalecer competencias entre padres e hijos, entre padres, ¿no? Para que ayuden ellos, ser el ejemplo en casa para que puedan ayudarnos a que tengan una regulación emocional. El encuentro familiar, ¿no es cierto?, para ayudarles en la regulación emocional. Ahora, estudiantes que se burlan o agreden de sus compañeros, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? Vamos a tener actividades de manera grupal, individual, participación estudiantil, trabajo con familias y la comunidad o la orientación educativa. Aquí proponemos, por ejemplo, las necesidades identificadas. Estudiantes que se burlan
y agreden. ¿Qué cosa podemos hacer? Talleres, ah, por ejemplo, todos tenemos derecho al buen trato, actividades de tutoría. Tenemos taller de empatía y comunicación asertiva. Tenemos en tutoría individual, por ejemplo, brindar espacios de tutoría a los estudiantes que lo soliciten, proyectos que en participación estudiantil, proyectos que promuevan la organización y la puesta en la práctica de la convivencia armoniosa y las jornadas de formación relacionadas a los cambios en la pubertad o importancia del vínculo afectivo. Para elaborar este plan tutorial, el ministerio nos sugiere una estructura como datos generales, diagnóstico, objetivos, actividades, recursos, cronograma y evaluación, ¿no? ¿Qué cosa también nos recomienda? Que debe remitir al comité de gestión de bienestar el plan tutorial de aula, cada uno de los maestros, para que tengan conocimiento de todo. Vamos a tener que socializar con las familias para comprometerlas y participar activamente en este proceso, porque si no, no tendría ningún sentido, ¿no es cierto? El que nosotros hagamos actividades y no tengamos a un ente aliado como son las familias. También tenemos que evaluar de manera periódica si lo que estamos promoviendo está dando resultado, estoy viendo un cambio de conducta con mis niños y estoy cumpliendo esas acciones programadas o qué cosa es lo que puedo hacer para mejorar. También es necesario considerar que el plan tutorial de aula es un instrumento flexible, o sea, no es lo que yo hice ahora y se queda para siempre, ¿no? Puede ser reajustado en su ejecución por situaciones de emergencia que puedan surgir en el transcurso. Además, ¿no es cierto? El docente tutor o tutora, ¿no es cierto? Al evaluar su trabajo, ¿no es cierto? Al fin de cada periodo, tiene que hacerse preguntas, ¿no es cierto? ¿Cómo están mis estudiantes? ¿Están motivados por las actividades que están realizando? ¿He identificado cambio en ellos en relación con los aspectos trabajados en la tutoría? ¿Cuáles son estos cambios? Otras preguntas también que nos pueden ayudar a ver es, ¿qué cambio en mis actitudes debo evidenciar? ¿Mis estudiantes confían en mí? ¿Qué debo hacer para lograr eso? Y desde una perspectiva metodológica también, ¿qué actividades necesito cambiar para garantizar el objetivo de la tutoría? Además, una recomendación especial es de que nosotros en este Drive vamos a compartirles este PPT. En este Drive me hacen ver si puede verse, por favor, ¿no? De que hay aquí, por ejemplo, si se ve, ¿no? Estoy entrando. Hay un cronograma, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya, ¿no es cierto? Hay un programa aquí, hay un Drive donde nos dice el cronograma de todas las capacitaciones que hay para poder nosotros ver, no sé si puedo entrar a este. Por ejemplo, están todos los webinars de prevención, por ejemplo, si yo quiero tratar un tema de prevención de violencia sexual, por ejemplo, voy a entrar y ahí voy a encontrar el PPT, voy a encontrar muchas cosas que a mí me van a ayudar, no puedo entrar ahorita. Hay grabaciones inclusive, ¿no? De que yo puedo usar en mis sesiones. En este cronograma nosotros vamos a encontrar qué días y a qué hora van a ser los talleres a nivel nacional. Entonces yo puedo ir bajando. Además, aquí en este Drive siempre se almacenan todos los cursos que hemos hecho. No puedo abrir y compartir, no sé si les vamos a entregar este PPT y ustedes van a poder ingresar ahí y se van a dar cuenta de todas las cosas
maravillosas que ustedes pueden encontrar aquí, ¿no? Entonces, yo les dejo a ustedes, para que ustedes puedan verlo, ¿no? Y puedan ustedes darse cuenta de un montón de cosas que nosotros tenemos, tenemos aquí en nuestro Drive, ¿no? Entonces, yo, maestra, usted me dice, maestra Lucía o mi Jenny, ¿no es cierto? Si puedo compartir todavía el plan o lo compartimos nomás de frente. Hay que compartir el plan, maestra Yeda. Les comparto y desarrollo o Sí, hay que desarrollar para que los profesores, los colegas puedan entender puedan un entender, poquito ¿no? más y puedan internalizarlo. Ya, muy bien. Entonces, yo sé que también tengo que dejarle tiempo a la maestra, y me he ocupado, creo, mucho tiempo. ¿Ya? No, ¿me indican si se ve el plan tutorial? No, Me Aún mijita, indican. no no. se ve. Se Vuelve a quedó en las compartir. Vuelvo dimensiones. a compartir, ¿ya? Dejar de compartir y vuelvo a compartir pantalla. ¿Ahora sí? Ahora sí se ve, Ahora ¿no? sí. Muy bien. Perfecto. Esta es una propuesta, maestros. Ya hemos dicho que es perfectible, esta es una propuesta tomando varias sugerencias que en estos talleres nos ha estado dando el Ministerio de Educación en el área de TOES de Lima, ¿no es cierto? Y hemos estado recogiendo. Este plan tutorial del aula lo van a hacer los maestros y maestras de primaria y secundaria, ¿no es cierto? Entonces aquí tienen, este puede estar dado, ustedes cambian de grado, el turno, mañana, ¿no es cierto? Todos estos datos generales. Vamos a tener sí que poner el número de estudiantes, ¿no? Como una manera de diagnóstico que nos pudiera ayudar qué tipo de niños nosotros contamos en el aula. Vamos a hacer el diagnóstico de los estudiantes, ya hemos dicho, en 3 dimensiones: en la dimensión personal, dimensión social y dimensión de los aprendizajes. Vamos a ver sus necesidades de orientación, la priorización de las necesidades y las estrategias de tutoría y orientación, ¿no? Como hemos visto el cuadrito en el PPT, vamos a ir ordenando, ¿ya? Vamos a justificar del por qué las actividades que vamos a proponer en el presente plan van a responder a las necesidades de orientación de nuestros estudiantes y que tienen que ver porque es una información obtenida de las diversas fuentes, ¿sí? Que hemos recogido. Ay, 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 ay. ¿No? Gracias, maestra. ¿No? Son actividades propuestas en ese plan, ¿no es cierto? Que hemos identificado, por ejemplo, que hay estudiantes que no autorregulan sus emociones, tenemos estudiantes de bajo rendimiento académico, tenemos lo más difícil es que ese riesgo de interrupción de estudios. Nosotros ahorita estamos peleando a nivel de la DRE, ustedes son parte, muchos especialistas, de que estamos buscando estudiantes, tratando de ubicarlos para que al menos concluyan su quinto de secundaria y ellos puedan ser padres de familia que en lo posterior tengan oportunidades, ¿no? Que ellos puedan hacerse cargo cuando sean padres de tener un padre con estudios culminados en secundaria o superiores, van a de repente garantizarnos de mejor manera tener familias que puedan hacerse cargo de futuros niños, ¿no es cierto? Entonces, también, por ejemplo, en este caso hemos identificado estudiantes, ¿no es cierto?, que tienen dificultades en el aprendizaje, no cuentan con el apoyo de sus familias, ¿no?
y tenemos que tomar en cuenta diferentes temas relacionados con la amistad, cómo podemos afrontar el siguiente nivel de estudios, ¿no es cierto? Tenemos que ver actividades dirigidas al desarrollo y fortalecimiento de las habilidades socioemocionales. Qué difícil es para nosotros también como adultos, hay veces renegar y no poder controlarnos respecto a a situaciones difíciles que vivimos o por el estrés y muchas veces llevamos los conflictos de casa al trabajo o del trabajo a la casa y son las personas que menos deben recibir esto, las que reciben toda esa carga emocional de la que hemos hecho por no saber manejar adecuadamente nuestras emociones, ¿no? Entonces, vamos a ver cuán importante es el desarrollo de del respeto, de la convivencia en el aula, ¿no? Que nos puedan ayudar a nosotros a mejorar ese clima institucional. Nos va a ayudar también a cómo estas jornadas dirigidas a las familias nos permitan orientar y fortalecer estas competencias en las familias de nuestros hijos, porque eso va a repercutir en nosotros, ¿no? De mejor manera para que podamos para que tengamos niños con necesidades de poder atender adecuadamente. ¿Cuál es el objetivo de este plan? Es el de desarrollar habilidades socioemocionales, ¿no es cierto? Que van a contribuir al crecimiento personal de cada uno de nuestros niños y van a desarrollar una convivencia armoniosa en nuestra institución, en nuestro aula, ¿no? ¿Cómo vamos a organizar estas actividades? Vamos a poner en esta columna las necesidades identificadas y priorizadas, ¿no? Y vamos a tomar, porque estas son las estrategias, ¿no es cierto?, que tenemos a nivel grupal, individual, de participación, de trabajo con familias y en la comunidad y la orientación educativa permanente, ¿no? Entonces vamos a poner esas necesidades, por ejemplo, dificultades de autorregulación y vamos a poner esas estrategias que ya les he mostrado en el PPT que ustedes pueden encontrar si van a hacer talleres con familias, si van a hacer una reunión con sus estudiantes, ¿no? Que puedan ayudar mucho a mejorar eso. Por ejemplo, estudiantes que se burlan de sus compañeros, ¿qué cosa puedo hacer? Hay talleres sobre cambios de la pubertad. Ahora vamos a hacer como espacios de tutoría individual, ¿no? Y vamos a hacer cada uno de estos que ya les está viniendo y ustedes van a recibir esta propuesta, ¿ya? Vamos a ver qué recursos vamos a usar, ¿no? Vamos a ver el cronograma. Esto es importante, porque si yo no tengo un cronograma para establecer, no voy a hacer con anticipación la mayor cantidad de participación de las familias, no voy a preparar adecuadamente mi material y todo eso. Entonces, yo ya voy a tener, cuando tengo mi cronograma aquí, voy a poder colocar dentro de mis actividades, de mi plan de trabajo, voy a ver que estas van a ser más bien llevadas porque voy a tener todo el tiempo para preparar, ¿no es cierto? Y vamos a hacer nuestra evaluación. Eso que hemos dicho, no tiene ningún sentido que hagamos si nosotros no nos hacemos las preguntas de que si esto está funcionando o no. Entonces, vamos a ver, les estamos proponiendo también este cuadrito de estrategias del TOE, ¿no es cierto? Vamos a bajar aquí estas actividades en tutoría grupal, individual, en trabajo con familias, en orientación permanente, vamos a ver si hemos programado en la primera, ¿no es cierto? Y cuáles hemos ejecutado. En la segunda, ¿qué hemos programado? Y cuáles hemos ejecutado. Cuáles hemos programado y cuáles hemos identificado. Entonces, en cada uno de estos vamos a identificar cuáles son nuestras principales dificultades y qué acciones de mejora nosotros podemos proponer, ¿no? Para que sea de mejor manera. Entonces, aquí hay también una propuesta de recojo de percepción de los estudiantes. Por ejemplo, si eso que nosotros estamos compartiendo con ellos como estrategias, están poniendo en práctica en su vida diaria.
y si lo aprenden, a lo que han aprendido en las horas de tutoría, ¿no? Y vamos a ver también, ¿no es cierto?, que su estado, sus sentimientos, qué sientes, si la tutoría te está ayudando a mejorar o no, y qué otras actividades a ellos les gustaría hacer en tutoría, ¿no? Entonces, esta columna nos va a ayudar a nosotros a recoger de esa persona importante que tenemos, ¿no es cierto?, que son nuestros estudiantes y cuánto nosotros ayudamos a contribuir. Este plan nos va a ayudar a que nosotros podamos hacer de esos nuestros niños que tengan mejores condiciones de vida. Porque como padres de familia también tenemos responsabilidades, ¿no?, que nos involucran con nuestros estudiantes. Entonces, eso sería todo. Mi Jenny, maestra Lucy, ¿no? Y poderlo compartir, ¿no? Muchísimas Y muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias, maestra Jed. Entonces, cuán importante, queridos maestros, es poder tener, pues, nuestro plan tutorial del aula. Entonces, como tal, miren, ya hemos ido desde la importancia de que nuestro comité de gestión de bienestar en las instituciones educativas puedan elaborar su plan TOES. Y ahora vamos, pues, al aula, ¿no? La importancia de que cada maestro también pueda elaborar su plan tutorial. Entonces, con estas orientaciones y recomendaciones que se les está brindando, pues como tal, vamos a poder apoyar y vamos a poder también beneficiar a nuestros estudiantes en la parte socioafectiva y también cognitiva. Entonces, vamos a ahora pasar a la tercera parte que tiene que ver ya con la sesión tutorial de aula. Pero antes de eso, pues vamos a estirarnos, queridos maestros. Tal vez ya estamos sentados más de una hora, entonces es importante que nos podamos estirar, ¿no? Es importante también tomar un vaso de agua, ¿no? Para poder también refrescarnos, ¿no? Es importante, si por ahí cerca tiene una fruta, una naranja, un plátano también, el 90% de serotonina pues se segrega en el estómago, por eso es que es el segundo cerebro. Entonces es importante también poder disfrutar una rica fruta, ¿no? Para que así también podamos estar, ¿no?, bien alimentados. Entonces, antes de poder pasar a esta tercera parte, vamos a hacer una estrategia muy importante para poder activar también ambos hemisferios. Entonces, esto es la gimnasia cerebral, que muchos de ustedes lo conocen y que es importante también poder realizarlo para que así podamos activar ambos hemisferios. Entonces, en esta actividad, pues la primera vamos a utilizar nuestra mano derecha, ¿no? Mirando el dedo pulgar para arriba y de nuestra mano izquierda nuestro dedo meñique. Entonces vamos a cambiar, ¿no? Luego ya la mano derecha al meñique y luego la mano izquierda al pulgar. Y luego cambiamos de esta forma. ¿Está bien? Ahora vamos a pasar al otro ejercicio que es la mano derecha, la palma de la mano derecha mirando a la pantalla y la palma de la mano izquierda mirándole a usted. Y ahora cambiamos de esta manera. ¿Está bien? Entonces vamos a acompañarle una canción, ya que el cerebro también es musical. Entonces, para la primera actividad vamos a decir todos, maquetume tumetama, maquetume tumeta. Y vamos a cambiar el segundo ejercicio. ¿Está bien? Entonces comenzamos, dedo pulgar arriba, dedo arriba. Entonces comenzamos. Maquetume tumetama, maquetume tumeta. Cambie. Maquetume tumetama, maquetume tumeta. Y ahora vamos al segundo ejercicio. Tutume, tutumetama. Uy, ve, yo también me confundí. Tutume, tutumetama, tutume, tutumeta, tutume, tutumeta. Muy bien, entonces ya hemos activado a nuestros dos hemisferios para poder estar atentos y concentrados en esta tercera parte, que es muy importante también porque necesitamos garantizar de que estas 2 horas de tutoría se puedan implementar en nuestras instituciones educativas, ya sea en el nivel primario y en el nivel secundario. Entonces, como tal, nuestra maestra Lucía Chávez, pues nos va a presentar
¿no? Sobre la sesión tutorial de aula. Así que atentos y pues lápiz, lapicero y papel para que así podamos escribir algunas recomendaciones y seguir fortaleciendo nuestra sesión tutorial de aula. Adelante, maestra Lucía. Tu audio, Lucy. Ya. Muy buenas tardes, colegas. Muchas gracias por el pase, Jenny. Vamos a compartir la sesión de tutoría, cómo debemos desarrollar. Ya hemos visto quién lo realiza, quién lo elabora, el plan TOES, que es el equipo de bienestar, para quienes no han estado presentes, y el plan tutorial, ¿quién lo presentaba? ¿Quién lo elaboraba? Como dice, de aula, es el docente de aula, ya sea de inicial, primaria, secundaria, el tutor, ¿no? El tutor de aula, con previo diagnóstico, aquello que ya les ha explicado la maestra Yeda. Entonces, ¿qué queda? Una vez que tenemos el plan tutorial de aula, tenemos que elaborar, diseñar la sesión de tutoría. ¿Y qué debemos tomar en cuenta dentro de la sesión de tutoría? En la sesión de tutoría, lo que debemos tomar en cuenta, el rol del tutor para planificar la sesión de tutoría, es que debe considerar estos tres aspectos: antes de la sesión, durante la sesión y después de la sesión. Tres aspectos que no debe faltar en la acción tutorial del tutor en los tres niveles, ¿no? De educación básica. Antes de la sesión de tutoría, el tutor debe planificar su plan de tutoría de aula, las sesiones que respondan adecuadamente a las necesidades de los estudiantes, que eso ya lo ha realizado cuando ha estado elaborando el plan tutorial. Este plan tutorial no solamente lo tiene que manejar el docente, sino tiene que socializar con las familias sobre los resultados del proceso de diagnóstico y les tiene que comunicar la importancia, promoviendo la reflexión de la importancia de la actividad tutorial para el bienestar de cada uno de sus hijos. La familia tiene que estar, consciente de aquello que va a realizar su hijo y en qué tiene que apoyar a sus hijos en ese desarrollo integral. También tiene que preparar con anticipación las actividades a desarrollar, considerando los materiales, los recursos, el tiempo, y lo importante es que comunique oportunamente a los estudiantes sobre las acciones que se va a ejecutar en tutoría, ¿no? En el aula, ya sea de manera grupal o individual, ¿no? Y entonces tiene que considerarse, nosotros docentes, también los directores, tienen que estar conscientes de cómo tiene que abordarse la sesión de tutoría antes de la sesión misma. Ahora, una vez que ya ha realizado estas acciones, durante la sesión, lo que tiene que realizar el docente ya en el aula con los estudiantes es que tiene que promover la comprensión de la situación para el desarrollo de la sesión, es decir, tiene que indicar el propósito de la sesión que va a desarrollar en esas 2 horas de tutoría. También tiene que explicar cómo va a ser la secuencia de las actividades, en qué tiempos lo va a realizar, qué materiales van a utilizar y los recursos para el desarrollo de esa sesión. Luego, ya explicando todo esto a los estudiantes, el docente tutor desarrolla la sesión tutorial deteniéndose en aquellas conductas esperadas y las que despierten curiosidad en los estudiantes. Como tutoría es un
aspecto es una situación de reflexión, entonces lo que tiene que realizar en sus estudiantes, lo que tenemos que lograr en los estudiantes es que ellos mismos deduzcan, ellos participen, ellos reflexionen sobre las diferentes actividades, acciones que tienen a la que tienen que abordar, a la que tienen que llegar, a la que tienen que internalizar. Por lo tanto, la sesión de tutoría es sumamente reflexiva, en el que el docente tutor lo que va a realizar es acompañar, facilitar el desarrollo de las actividades. ¿Y cómo lo va a lograr? Pues lo va a lograr haciendo que sus estudiantes, haciendo o dialogando reflexivamente con ellos, con los estudiantes, valiéndose de preguntas que sean retadoras y que conduzcan ¿a qué? A conclusiones, pero conclusiones partiendo desde las participaciones, extrayendo de todas esas ideas que tienen los estudiantes, porque los estudiantes no es que no tengan ideas, sino más al contrario, ellos son muy reflexivos, que si despertamos esa curiosidad, esas ansias de formarse a ellos mismos, vamos a explorar mucho, vamos a lograr bastante, y si logramos que ellos se desprendan esas actitudes, esas acciones, esas reflexiones, pues vamos a lograr que internalicen mucho más aquello en el que quieran formarse, aquello en el que quieran internalizar. Y eso, ¿dónde lo van a demostrar? Es en sus actitudes. Finalmente, eso le va a ayudar a su desarrollo personal, social o también para sus aprendizajes. Del mismo modo, una vez que se terminó la sesión de tutoría, ¿no? La sesión de tutoría, ahí no queda todo, sino hay después de la sesión, el momento después de la sesión. En este momento, después de la sesión, hay una acción importante con los estudiantes. ¿Qué tiene que hacer con los estudiantes? Tiene que realizar seguimiento a las actitudes más allá de la hora de tutoría para reajustar o reforzar aquello que no se ha logrado. La sesión de tutoría no termina en las 2 horas, al contrario, continúa y tenemos que seguir reforzando y reforzando en aquellas que no se ha logrado todavía, porque con una sola reflexión, con una sola charla, con una sola actividad, no vamos a lograr mucho. Por lo tanto, tiene que ser continua. Y además, ¿qué nos va a ayudar a ello? Nuestra autoevaluación, cómo nos hemos desempeñado con los estudiantes, cómo ha sido nuestro actuar con nuestros estudiantes, y tendremos que fortalecer la efectividad en la próxima sesión. Es decir, es todo un ciclo, se hace cíclico. De repente falta reforzar algo y bien, nuevamente. De repente falta alguna actitud, hemos encontrado en nuestros estudiantes, hay que seguir reforzando. Entonces, la acción de tutoría tiene un antes, un durante y un después. ¿Qué debe contener nuestra sesión? Vamos a continuar. A ver. ¿Qué debe contener? El esquema de una sesión de tutoría, que es sugerido, por si acaso no es absoluto, es sugerido. Lo importante es que tenga los componentes. No es nada extraño, seguramente ustedes están diseñando. Lo importante es que nosotros diseñemos nuestra sesión de tutoría. Nuestra sesión de tutoría, ¿para qué? Para que no caigamos en la improvisación y nuestro plan tutorial, nuestro plan TOS, no quede en el vacío o no haya quiebre. Hemos planificado bonito de manera institucional y de allí no lo hemos tomado nada, no hemos tomado nada en cuenta. No, tenemos que tomar en cuenta el diagnóstico, esas necesidades que se han encontrado en el plan TOS para considerarlo en el plan tutorial de aula.
Es como hacer una planificación de cualquiera de las áreas. Así como hacemos nuestra programación anual, igual también realizamos nuestro plan TOES, nuestro plan tutorial y nuestras sesiones. Igual, ¿no? Y entonces en este momento nos encontramos en la sesión. Fíjense que la sesión de tutoría también tiene sus datos informativos, tiene el propósito de la sesión, los materiales que vamos a utilizar, la secuencia de la sesión que tiene inicio, desarrollo, cierre, después de la hora de tutoría y las ideas, fuerza. Cada uno. Los datos informativos no hay problema, llenamos institución, grado, duración, todos los datos que consideremos. Estas y mucho más, todos los datos, ¿no? El propósito de la sesión. ¿Qué indica el propósito de la sesión? En el propósito de la sesión, lo que tenemos que anotar es la intencionalidad de la sesión que tenemos, de aquello que hemos priorizado, del diagnóstico que hemos realizado en nuestro plan tutorial o de una situación emergente. A lo mejor en nuestro plan tutorial no hemos considerado alguna situación y surge alguna situación, surge alguna emergencia de atención en ese momento y diseñamos la sesión y, por supuesto, reajustamos nuestro plan tutorial y nada está cerrado, ¿no? Y del mismo modo, para lograr este propósito, ¿qué materiales vamos a utilizar? Ponemos toda la relación de materiales que vamos a utilizar y ya está nuestro propósito y nuestros materiales. En la secuencia de la sesión, ¿qué es lo que vamos a considerar? En el inicio. En el inicio, lo más importante para llegar a la reflexión con los estudiantes, necesariamente tenemos que describir una situación, un caso, un dilema que induzca a la reflexión, así como el reto al que tenemos que llegar. Es como una situación significativa, ¿no? Vamos a describir una situación para hacer reflexionar sobre el tema que queremos abordar, sobre la situación que queremos abordar y para que el estudiante se ponga en esa situación y pueda dar soluciones, pueda llegar a un reto. En el desarrollo, describimos todas las actividades, toda la secuencia que se va a desarrollar, buscando la mayor reflexión de los estudiantes. Recuerden que tutoría es más reflexivo para que pueda internalizar el estudiante y formarse de mejor manera, formarse de manera integral. Y en el cierre se describe el diálogo reflexivo y consciente de los estudiantes sobre el tema. Es la reflexión final, es decir, no nos podemos quedar solamente con las participaciones que han dado los estudiantes. No, el tutor tiene que cerrar la sesión con ideas clave, ideas fuerza, con pequeñas definiciones de lo que se ha desarrollado. Es decir, tiene que tener todo el constructo científico, constructo que debe conocer el estudiante. No solamente se tiene que quedar con lo que él ha dicho, sino tiene que construir, tiene que llegar a ese conflicto cognitivo de que sí o no, o qué hago, cuál sería la mejor solución, y etcétera, etcétera, de tal forma que el docente tutor le haga ver al final cuál puede ser la situación final verdadera que lo puede ayudar en su formación. Ahora, después de la hora de tutoría, ¿qué hacemos? Esta es la actividad de extensión. Si el estudiante ha reflexionado en ese momento, no debe quedarse en esa reflexión, más al contrario, debe trasladar a la familia, debe llevar para que
para que pueda conversarlo con la familia, con los amigos o hacer partícipe de quienes están en su entorno. No, si no lo pone en práctica, si no lo lleva a conversar, difícilmente va a internalizar, va a quedarse con él, sino va a ser algo efímero, algo pasajero, de tal forma que no va a tenerlo él, sino va a ser de ese momento. Sí, pues en algún momento he participado, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, le damos una actividad de extensión que lo practique en casa, que lo converse y lo anote en su cuaderno de tutoría, que anote qué cosas ha conversado con su familia sobre el tema o a qué compromiso han llegado con la familia o con los amigos o con quien pueda conversar, pueda compartir lo que ha aprendido. Es allí donde va a quedar más plasmado en el estudiante. Y las ideas fuerza precisamente va a llevar a que se denote las definiciones, las ideas cortas, claras sobre el tema, ¿no? Es decir, han reflexionado, le has mostrado videos, le has dado de repente algunas definiciones que ellos mismos han reflexionado, pero tiene que quedar anotado siempre aquellas ideas fuerza sobre el tema, ¿no? Entonces, colegas, no se olviden que el esquema de la sesión de tutoría es sugerido, empezando por el título, los datos, propósito, los materiales, la secuencia, donde cuenta el inicio, desarrollo, cierre, después de la tutoría y las ideas, fuerza. ¿Ya? Ahora, vamos a ver un ejemplito para que veamos de mejor forma el constructo